Da mucho gusto en saludarles, estimados amigos oyentes, muy buenos días. Este es el día viernes final de mayo, 31 de mayo, y estamos inaugurando el sexto mes de este periodo 2019. Es decir, la mitad del año se nos ha ido en un tas, se nos va a ir en un tas. Y llueve en Quito. En la avenida Simón Bolívar hay que tomar precauciones. Hay incluso un aparecimiento de una neblina importante y tenemos que ahorrar al hogar, a los hogares capitalinos, especialmente los chicos, los jóvenes que se creen tarzanes. Y tarzanes y su compañera, las chicas, ¿no? ¿Cómo se llamaba la compañera de Tarzán? Creo que ya. Janes ni invernal, y entonces todo este mes que viene va a ser de un periodo de lluvias. Esta mañana hay neblina, como acabo de decir, en algunos entornos del distrito. Hay que manejar con cuidado, hay que vestir lo conveniente, abrigarse bien y ahorrar dinero a las familias, especialmente por lo que pueden venir adquiriendo a manera de una conspiración en el escenario grupal de los colegios y escuelas, planteles escolares, y también en nuestros respectivos escenarios de trabajo. Así es que, aparte de los 8 muertos que ha provocado en 11 días la cárcel de Guayaquil, señoras y señores, estamos con 2 importantes invitados en esta hora. Muy buenos días al doctor Ricardo Camacho y al doctor Daniel Pontón. Le preguntamos primero al académico. Doctor Daniel, ¿usted qué balance puede hacer? Porque la preocupación de los medios impresos de esta mañana apuntan a ubicar en la primera plana que la ley se está quedando corta respecto, más que la ley, los cuidados. Y lo que ha fallado intensamente en las cárceles ecuatorianas es lo que dan en llamar, señoras y señores, dan en llamar inteligencia carcelaria. Quiere decir que las autoridades internas y las autoridades que controlan este escenario, esta preocupación nacional muy agravada en los últimos días, han configurado emergencias de última hora, pero no han realizado inteligencia. Inteligencia quiere decir investigación. Investigación especialmente con el arribo de armas a las cárceles ecuatorianas. Y ayer ocurrió lo inimaginable o imaginable. ¿Con cuáles se quedan mis invitados? ¿Con cuál alternativa de explicación se quedan ustedes? Si el estado de excepción que el pasado 16 de mayo decretó el señor presidente Lenín Moreno para el sistema de rehabilitación social, o sea, para nuestras cárceles, logró frenar la violencia en estos recintos carcelarios. Ayer una disputa entre bandas en el interior de la penitenciaría del Litoral, ahora le llaman penitenciaría del Guayas, y deja nada más ni nada menos que 6 muertos, al menos 12 reclusos con cuchillos y armas de fuego, daban caza a sus rivales, pabellón por pabellón, sin ningún control, según los testimonios de familiares, abogados y el propio director del centro, Alfredo Muñoz, que resultó prácticamente, bueno, él dice que ha renunciado, debe ser cierto,
pero le aceptaron la renuncia de manera inmediata y tenían un reemplazo inclusive. ¿Le tienen el nombre del reemplazo? Sí, tenga la bondad. Muchísimas gracias. Mientras tanto, al señor doctor Daniel Pontón y al doctor Ricardo Camacho les averiguamos cuál es el punto de vista que ustedes tienen sobre estas materias. Un informe flash de reacción importante de dos experimentadas autoridades. Daniel Pontón, ¿qué desenlace tiene todo esto agravado ya con la balacera? Porque fue una balacera de lado y lado entre dos bandas que entraron a una crucial batalla en el mismo recinto carcelario, lo cual le costó el puesto, ya se veía venir al doctor Luis Muñoz. Luis Alfredo, de manera que no estoy equivocado, vea, compañero. Daniel Pontón tiene la palabra por la línea telefónica. Buenos días, doctor. Bueno, hola, Gonzalo, un saludo, un abrazo igual a Ricardo. El balance que yo tengo, primero, es una impresión de muchísima preocupación. Creo que hay unos desenlaces, los últimos meses hemos vivido escenas que han sido terriblemente fuertes para la opinión pública y el público en general. Y eso ciertamente demuestra que existe en las cárceles, se está evidenciando una crisis que yo no sé si tenga precedentes, ¿no? De pronto hemos vivido otro tipo de crisis. Ayer hablaba con gente de la policía, etcétera, y me decía, bueno, esto no es nuevo, siempre ha habido muertes dentro de las cárceles, pero digamos que estamos en una escalada peligrosa y que no podemos un poco prever hasta cierto punto a dónde va a llegar esto, ¿no? Frente a eso, me parece que al gobierno, de cierta manera, el tema carcelario lo tomó de espaldas, ¿no? El problema lo cogió de espaldas. Me parece que el sistema carcelario adolece de una falla estructural en cómo la sociedad mira el problema carcelario, que es creer que básicamente deben ser centros apocalípticos, donde una especie de purgatorio, donde básicamente hay que hacerle el infierno en la tierra a esta gente que pecó y que transgredió leyes. Pero también es la expresión del Estado, ¿no? Es la expresión simbólica del Estado, es, digamos, un gobierno, como dicen en las antípodas, que es donde cuando existen crisis generales de gobierno, la primera evidencia de estas crisis se evidencian en los sistemas penitenciarios. Entonces creo que es algo que hay que verlo mucho más allá de simplemente el tema penitenciario en sí. Pero en todo caso, me parece que lo que el Estado debe proponerse como medida urgente y que está mucho más allá del tema de recursos es la capacidad de ejercer un control y una rectoría eficiente sobre el sistema penitenciario. No sé si, digamos, ya plantearse un sistema integral de rehabilitación social, pero por lo menos el manejo del control del sistema penitenciario debe ser algo que debe estar a la boca del día. Y en ese sentido yo creo, me da la impresión, que desde el servicio de rehabilitación social no existe la suficiente, apertura y como franqueza de aceptar lo que está pasando, porque en este sentido ellos deben dejarse ayudar por otro tipo de instancias que realmente podrían poner un punto de orden frente a este tema, ¿no? Yo creo que el sistema de guías penitenciarios que se tiene actualmente es insuficiente totalmente para controlar una crisis de esta magnitud. Entonces, creo que hay que aplicar lo que se llama la doctrina de seguridad, el principio de subsidiariedad, que es mucho más allá de poner militares por fuera de los entornos. Sí, sino que básicamente es la policía la que debe tener un control ya al interno, un poco más expedito, real, ¿no? Yo creo que es una medida de emergencia porque no podemos permitir que todavía esto siga en este tipo de situaciones, ¿no? Yo no creo que le hace bien a nadie esto, todos perdemos en este tema, ¿no? Le pregunto, en cambio, al señor doctor Ricardo Camacho, habíamos hablado con usted la ausencia de un plan de vigilancia que integre una capacitación de los internos en materia de detectivesca, si cabe el término, obviamente interna, dentro de las cárceles y pienso yo que incluso fuera de ellas. Es decir,
no ha habido una inteligencia carcelaria y esto para incluso los actores que cuidan digamos, que están repletando, a todos los internos que están repletando las cárceles ecuatorianas, si no tiene guías penitenciarios debidamente preparados y de connotación investigativa, están perdidos porque no saben realmente qué está ocurriendo a su interior. Ricardo Camacho nos reporta su pensamiento este momento. Buenos días, doctor. Buenos días, Gonzalito. Un cordial saludo a usted y a los radioescuchas. Igualmente a nuestro buen amigo Daniel Pontón. El día de ayer hemos vivido un jueves negro, es decir, como dice Daniel, siempre han ocurrido incidentes de la cárcel, hemos tenido problemas, pero nunca hemos tenido que 3 personas sean muertas a palazos, 2 con bala y 1 quemado. Es decir, las cárceles de Gachistantes están fuera de control y lo más extraño en un estado de excepción. Pero lo que hablábamos, le hice una pregunta preliminar que me parece muy importante. ¿No hay inteligencia carcelaria en el país? Excelente pregunta, Gonzalo. Hoy en día una cárcel moderna en cualquier parte del mundo, sin videovigilancia y sin inteligencia penitenciaria, es decir, como le señalaba la vez pasada, que en Chile existe gendarmería. En gendarmería se prepara la fuerza de reacción, es decir, usted siempre tiene un contingente, depende de la cantidad de número de privados de libertad, una fuerza de reacción de 10, 15, 20, 40, que están sentados los guías, pero preparados para la fuerza de contingencia. Apenas suena la alarma, ellos salen con todo el equipo autoprotector, con las bombas lacrimógenas y las balas de goma. Y 2, la inteligencia, es decir, la inteligencia penitenciaria es fundamental. En Chile la inteligencia penitenciaria es manejada por la Gendarmería de Chile. Acá en el Ecuador es manejada por la Policía Nacional. No existe ningún indicio de querer formar una inteligencia penitenciaria. Pero a los gendarmes chilenos, si van con balas de goma, le esperan con balas de acero, pues. Ese es el problema. El problema es la introducción de armamento. ¿De dónde sale el armamento? El descuido gigantesco que opera en todas las cárceles ecuatorianas. Se han comulgado en tácticas de disimulo entre internos y obviamente los guardias, que en Chile no existe. En Chile existe, creo que una gendarmería muy profesional y preocupada de sus estadísticas de cumplimiento de sus obligaciones éticas. Aquí no, pues. Aquí nombran gerente de cárceles cada vez que se les ocurre, como este comunicado que me permito leerles. La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia informa al país que ante los hechos de violencia registrados en la penitenciaría del Litoral y que cobraron la vida de 6 personas privadas de libertad, y como parte del proceso urgente de intervención y control en el sistema de rehabilitación social del país, el gobierno nacional tomó la decisión de remover al director de ese centro de rehabilitación, Alfredo Muñoz, y nombrar en su reemplazo a Héctor Reina Vivar. El gobierno se solidariza con los familiares de las víctimas, procede a determinar las circunstancias y a localizar a los responsables de la violencia. Ahí están, no necesitan localizar, y reafirma su determinación de impedir que el crimen organizado actúe en las cárceles del país. Y con estos propósitos, en el marco del decreto de excepción, todas las instituciones del Estado se encuentran a disposición del Servicio Nacional de Atención Integral a personas privadas de libertad. Punto final o punto seguido. ¿Qué otra cosa puede alegar la Presidencia de la República? Gonzalito, el día de ayer yo estuve en entrevista en vivo en Notimundo, disculpe que mencione la radio, con el doctor Alfredo Muñoz, a quien yo conozco, ha sido 2 veces director nacional de rehabilitación. Con el doctor Borja
y con otro presidente. Ya. Él se acababa de enterar en ese instante que había sido separado del cargo. El periodista le informaba y le decía, usted acaba de ser separado. No, señor, yo no tengo conocimiento. Le leo el comunicado de la Bueno, SECO. ¿y eso Pero más allá de a qué eso, le conduce a usted? que la persona que no debía haberse ido no es Alfredo Muñoz. Alfredo Muñoz es una persona que ha sido bastante inepta en el tema de la penitenciaría del litoral. Pero quien nos ha llevado al abismo en que está las Sí. cárceles ecuatorianas se llama Ernesto Pazmiño. Y extrañamente existe un gobierno democrático de libertades que se empecina en defender a una persona que en lo personal no tengo nada contra él. Pero Ricardo, creo que, perdone, a usted le canceló él, pues, ¿o no? A mí me dijo que en nombre del gobierno él me quería que salga por el tema de transparencia, pero eso no veo que afecte mi Su punto de profesionalismo. vista, claro. Por supuesto, yo he Ya. sido un técnico que he estado con usted 10 años en su radio, 3 meses en la función pública. ¿Usted cree que $3.500? Reconocemos su expertise, desde luego. Pero Daniel Pontón tiene un punto de vista de la causal fundamental de esta situación que reclama el público en las cárceles ecuatorianas. Pues no dan pie con bola, así de simple para usar una expresión muy ciudadana. Mire, Gonzalo, yo trato de ver las cosas siempre con niveles sindéresis. De hecho, mi rol académico me lo exige así. Y yo soy muy fiel a ese tipo de decisiones. Yo trato a veces de despersonalizar las cuestiones y no hacer las políticas, ¿no? Yo creo que el problema carcelario es una serie de errores que históricamente se han venido repitiendo y que detonan en una determinada época, sin con eso decir que actualmente las autoridades no tengan una responsabilidad importante, porque para eso estamos las autoridades, ¿no? Cuando somos autoridades estamos para buscar ejercer lo mejor de nuestro contingente para buscar cambiar una realidad. Y cuando una persona no se siente cómoda en el cargo, es necesario que esa persona haga una mea culpa y se sienta que puede haber otro tipo de personas que puedan hacerlo mejor. Mejor. Lo que yo creo que hay un nivel de coordinación muy fuerte del gobierno, y eso se lo puede evidenciar. Y eso hasta cierto punto me parece que va a ser el elemento más contraproducente que se tiene en este momento, porque parece que esta articulación es que solamente estamos entendiendo el problema carcelario como un problema de disputa de bandas. Sí, las disputas de bandas, por ejemplo, y ahí claro, uno dice el problema de crimen organizado, son estas bandas que están reorganizadas, o sea, que puede ser un tema de verdad, ¿no? El diagnóstico puede ser acertado, pero el punto es qué hacer frente a este tema. A mí me sorprende, por ejemplo, fundamentalmente, que los hechos de violencia se den específicamente en estos 3 centros, ¿no? En la Tacunga, en la penitenciaría del litoral y en el Turi, que son las cárceles, primero de intervención del gobierno anterior, donde se invirtió una gran cantidad de recursos, y son las cárceles más grandes que tiene el país. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuáles son los problemas que se están evidenciando dentro de estos ¿Es la administración carcelaria que carece de concepciones modernas y fundamentalmente éticas, lo digamos con todas las expresiones que provienen de las críticas exógenas y las críticas desde el interior de las cárceles ecuatorianas? ¿Allí qué opina usted? Sí, exactamente. Y lo que le decía era que sorprende que en estos espacios sean el lugar donde se estén dando este tipo de acontecimientos. A mí lo que me parece es que hay una especie de reconfiguración del entramado de poderes dentro de las cárceles. Veamos, estas cárceles, por ser relativamente nuevas, no está muy claro todavía el asunto de poder, pero eso, y esa estructura de poder que realmente ha regulado el sistema penitenciario por muchos años, en las demás cárceles del país, las 30 y pico que se tienen, que viven en condiciones mucho más deplorables, no se ha visto todavía este tipo de rebrotes de violencia. Y esto me lleva a mi sospecha. Ahí lo que obviamente debe operar en este caso es la inteligencia, ¿no? Una unidad de inteligencia que nos permita identificar qué es lo que está pasando dentro de las cárceles, porque la política penitenciaria puede ser, y de traslado de reos, puede generar soluciones, pero también puede ser terriblemente contraproducente. Por ejemplo, lo que pasó hace 2 semanas en la Tacunga, ¿no? Un reo que había sido trasladado de Guayaquil a Quito y de pronto fue ajusticiado. Es parte de este tipo de dinámica. Entonces, en este caso, yo sí estoy de acuerdo con Ricardo que lo que se debe trabajar mucho más es en profundizar una unidad de inteligencia para el sistema penitenciario, porque es ahí donde se deben tomar las medidas, sobre todo de control. Pero eso no es suficiente, hay que ir mucho más allá, ¿no? Hay que ir mucho más allá, es decir, bueno, ¿qué mismo vamos a hacer con nuestra política criminal?
qué vamos a hacer con nuestra política penitenciaria en general y qué vamos a hacer con nuestro sistema de rehabilitación social, que eso son ya medidas de mucho más de largo plazo. Pero en todo caso, lo que ahorita el Estado requiere es una gestión articulada, ¿no? Y contundente para restablecer el control, sobre todo en estos 3 centros penitenciarios, ¿no? Sí, quería preguntarle al señor doctor Ricardo Camacho. Este momento, la ministra del Interior, la respetable secretaria de Estado de Interior, está siendo escuchada y vista en nuestro fraterno canal Teleamazonas. Quisiéramos que, respecto de la situación de cárceles, pidiendo respetuosamente unos breves segundos, pero ya se nos fue. Estaba realizando una exposición sobre la situación de las cárceles. Tenemos eso. Veamos qué dice María Paula Romo, porque anotemos que ella pasa mucho más tiempo en la presidencia de la República, su vecina presidencia de la República, en términos administrativos y de localización de su despacho, que en su propia oficina contigua al Palacio Nacional. Quiere decir esto que hay una comunión de ideas, una comunicación muy fraterna y constructiva, comunicación al fin con la presidencia. De manera que ¿dónde está la bolita? Creo que en las cárceles mismas, en la administración carcelaria a nivel nacional y a nivel individual, digamos, por así localizar la potencial culpabilidad. La falta de un programa carcelario, de una estrategia, me parece que es la causa fundamental, que no anota siquiera registrar un seguimiento de inteligencia carcelaria que les permita a las autoridades individualizar sus cuidados y cranear una estrategia adecuada. Me parece que eso es lo que está ocurriendo. No sé qué diga doctor Camacho, no sé qué diga usted doctor Pontón. En ese orden, tengan la bondad. Sí, Gonzalito. Mire, cuando Daniel Alba habla de la parte académica está de acuerdo, pero mi querido Daniel, si la policía está presente en las cárceles desde hace 3 años, cuando el COIP lo prohíbe, y están 2.300 policías desde hace 3 años, ¿por qué no se ha fortalecido desde hace años el sistema penitenciario? ¿Cuál es la solución? Si tenemos un déficit de 6.000 guías, hay que llegar a esos 6.000 guías. Aunque la norma de Naciones Unidas dice que debemos tener 8.000, es un país pobre, es un país quebrado. ¿Qué propongo yo? Que el Ecuador tenga un sistema penitenciario fuerte en lo ético, en la seguridad, porque usted sin el eje de seguridad no puede desarrollar ni rehabilitación, ni prelibertades, ni nada con honestidad. Daniel Pontón, señor doctor. Sí, yo coincido con Ricardo en el sentido de que es necesario hacer ese tipo de acciones. No voy a rebatir eso. El problema es el aquí y el ahora y cómo controla usted las cárceles. Porque mientras fortalecemos el sistema de guías, eso puede llevar muchos años y mientras tanto las cárceles pueden salir de las manos. La pregunta es cómo actuamos actualmente para el control de las cárceles. ¿Qué medidas vamos a tomar y cómo lo vamos a afrontar? ¿Con qué tipo de responsabilidad política lo vamos a establecer? Entonces, son cosas que siempre, yo creo que el diagnóstico está dado. La pregunta es cómo podemos controlar el sistema de cárceles y ahí el asunto es cómo el Estado con toda su contingencia puede intervenir sobre ese para restablecer el control y eso es a lo que yo me refería, ¿no? Y bueno, y obviamente si es necesario remover autoridades, pues es lo que se debe hacer, ¿no? Yo no voy a entrar en esa discusión de señalar nombres y apellidos, pero yo creo que es necesario poner los puntos de orden también en ponerle personas adecuadas para este tema, ¿no? Veamos qué nos dice María Paula Romo, qué nos dijo en las últimas horas la ministra del Interior. Doctora. El estado de excepción no va a cambiar la realidad ni por sí mismo, ni de un día para el otro. Es más, lo que estamos viendo hoy día en las cárceles bien podría estar relacionado con las decisiones que se están tomando. Yo le decía hace un minuto, si bien no es responsabilidad directa del Ministerio del Interior ni de la Policía Nacional, esta es una crisis que no es solamente de la Secretaría responsable, esta es una crisis
del Estado. Y por lo tanto todos estamos participando y todos estamos asumiendo tareas en el marco de esta emergencia. Las instancias de la Policía Nacional, además de Inteligencia Penitenciaria, lo están haciendo. El decreto de emergencia ordena también que las Fuerzas Armadas intervengan para apoyar las soluciones a esta crisis. Y lo que nosotros creemos, me refiero a los distintos ministros involucrados en este tema, es que parte de tomar el control o parte de resistir el embate de estas organizaciones criminales precisamente se está reflejando en estos nuevos hechos de violencia. El tema también tiene que ver con autoridades de justicia y, como usted bien lo ha dicho hace un momento, también tiene que ver con disputas por control de territorio dentro y fuera de las cárceles que se están dando entre organizaciones criminales que están sintiendo una actuación cada vez más rigurosa de la policía. Y eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que esperamos que se comprenda y que se respalde. Y desde el punto de vista de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior, nosotros vamos a actuar para apoyar en todo lo que tenga que ver con esta emergencia, más allá de las responsabilidades específicas que tenemos. El cambio de directores de cárceles individualmente parece que no es la solución. Yo creo que es problema de un concepto de administración carcelaria el que está fallando y naturalmente denota ausencias fundamentales de una estrategia y estratagema, que son dos cosas diferentes, pero que sean enriquecidos con nuevas concepciones adecuadas para las cárceles ecuatorianas, tal vez experiencias de otros países, y eso tiene que manejar una persona muy bien instruida, no en tácticas medias conocidas, por decirlo de alguna manera, y un poco intercalar sospechas, sino una persona que venga con un nuevo espíritu, con una nueva concepción y un nuevo conocimiento de causa. De manera que se viene otra cancelación seguramente a nivel del director de cárceles ecuatorianas. Les pregunto a mis invitados finalmente, doctor Camacho, por ejemplo. Mire, Gonzalo, hay que ser muy claros. Desde que tomó posesión el presidente Moreno, no se dio mucha importancia al sistema carcelario. Recuerde usted que se quedó 2 años una ministra correísta. ¿Y qué tiene que ver el correísmo en esto? Dígalo frontalmente. Frontalmente, el correísmo, mi querido Gonzalo, construyó 3 cárceles regionales de 5,000 personas que no es aconsejable, son inmanejables. Construyó cárceles sin comedores, sin lavanderías, sin talleres, construyó cárceles sin agua, y todo esto ha contribuido para que se convierta en una bomba de tiempo. 2 años permaneció Roxana Alvarado en este gobierno, después fue encargado el señor Granda, y después decidieron suspender el Ministerio de Justicia, supuestamente para ahorrarse dinero, y crearon un caos fomentando este servicio penitenciario. Es decir, han ido de tumbo en tumbo. No tienen una política clara, no hay una política pública de país sobre el sistema penitenciario, Gonzalo. Doctor Daniel Pontón, es como el caso de la fiscal general de la República. Ella dice, necesito 3,000 fiscales. Urgente, necesito 3,000 fiscales. ¿Y sabe qué? El Consejo de la Judicatura le pone 3 en vez de 3,000. ¿En dónde estamos, no? Esta es la parte labrada de la situación, y perdonen por usar esa adjetivización que usábamos antes en la ciudad de Otavalo. Aquí tengo un testigo. Esa es la parte labrada, señor presidente. Aquí falta alguna medida mucho más conceptual, más profunda y de connotación más moderna, si cabe el término, agigantada por una corriente de modernidad en la administración carcelaria. No sé qué opina, doctor Pontón. Mire, usted, Gonzalo, cuando las personas que venimos trabajando en temas de seguridad, y de pronto Ricardo lo puede corroborar, cuando uno enfrenta crisis de seguridad en todos los estamentos, tanto de los militares, los policías, las cárceles, los sistemas de justicia, siempre la respuesta más ligera va a ser la ausencia de recursos económicos, recursos humanos, etcétera. También es decir el tema de 3,000 fiscales, no sé de dónde sacaría ese estándar, pero me parece que es el reclamo de Daniela Salazar. Eso lo prometo, lo tengo grabado. Sí, en todo caso, me parece que habría que
que hacer ver realmente los estándares que tiene el Ecuador frente al número fiscal frente al número de la población para establecer si estamos cercanos o lejanos a esa medida, pero en todo caso me parece que es una posición exagerada, producto de pronto de su experiencia todavía en la administración de la fiscalía, porque obviamente está recién posicionada. Pero en todo caso, respecto al tema al tema penitenciario, yo creo que coincido con Ricardo que en el anterior gobierno se hicieron algunas cosas que están incidiendo sobre la cuestión actual. Pero partamos de por qué fue lo que se construyó estas cárceles. El problema básicamente del hacinamiento en el año 2007 fue un diagnóstico que ya se evidenció. No nos olvidemos que nosotros teníamos el penal García Moreno, que era un centro que estaba totalmente hacinado y con condiciones también bastante antihumanas en respecto al trato a los prisioneros, etcétera, etcétera, ¿no? Se construyeron 3 emporios. El modelo se adoptó del modelo estadounidense, porque si usted ve la cárcel de la Tacunga, es un sistema de penitenciario muy parecido al sistema estadounidense. Cárceles grandes, cárceles con conceptos de fortalezas, ¿no?, de controles. Pero claro, lo que se le dio es una bonita maqueta, y esa ha sido la tónica del gobierno anterior, generar maquetas, ¿no? Usted lo ve en los hospitales, lo ve en las escuelas, pero claro, detrás de eso, cuando usted le da una bonita maqueta, usted tiene que generar y prever una serie de medidas que vienen desde la parte logística, ¿no?, la parte que tiene que ver con la política de control de las cárceles, porque no es lo mismo controlar un centro de 2.000 personas que un centro de 5.000 personas, o tiene que establecer programas adecuados de rehabilitación social. El tema que se discutía mucho en ese entonces, que es el tema de la clasificación de la población penitenciaria por perfiles de riesgo. Actualmente nos contamos que eso no existe. Y yo me pregunto, bueno, ¿qué se hizo en estos años? La señora Lady Zúñiga, me acuerdo, se jactaba diciendo que tenía un sistema de rehabilitación social adecuado, bla, 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 bla. Y varios años después esto no se ha hecho. Entonces me parece que lo que estamos evidenciando son esta política de golpes de efectos, de grandes infraestructuras que están carentes totalmente de conceptos programáticos frente a lo que se debe hacer al sistema penitenciario. Por lo tanto, la crisis actualmente es una crisis mucho mayor, porque lo que se hizo fue aumentar la capacidad de las cárceles, ¿no? Actualmente se pasó de cerca de 11.000 plazas a cerca de 28.000 plazas, y eso le da rienda suelta a que la especie de la lógica de la política penal es la capturitis, ¿no? Captura, y empezamos a llenar las cárceles de personas, sobre todo presos por robos, delitos menores y drogas. Eso es lo que alimenta la cárcel. Había que justificarle la erogación fiscal en términos económicos para construir cárceles, pero sin ningún fundamento y sin ninguna estrategia para administrar esas cárceles. Eso es lo que me parece ha ocurrido. Pero tenemos para largo en esta discusión. Usted termina, doctor, porque le interrumpí. No se olvide que en el año 2011, Gonzalo, hubo una reforma constitucional y la reforma judicial se empezó ahí, ¿no? Un modelo de justicia que se invirtieron tantos recursos. Actualmente el problema que tenemos es que el sistema de justicia penal en este país es una fábrica de presos. Fábrica de presos. Una fábrica de presos. La posibilidad de una persona por drogas de entrar a una libertad, a la cárcel, ¿no? A ser detenido, ¿no? Es del 80%. Si una persona la coge en flagrancia, la prisión tiene un 80% de probabilidad de entrar a esa prisión preventiva. O sea, ¿la prisión preventiva es la causante? Es la causante de esto, ¿no? Pero el problema de la prisión preventiva es que el concepto de prisión preventiva se lo viene y se lo instauró mucho tiempo atrás. El problema es que aquí se incorpora un sistema que es más perverso, que es el sistema de administración de justicia, que es básicamente el sistema de seguimiento a los jueces por rendimiento, ¿no? Lo que se llama el gerencialismo del sistema de justicia. Ese gerencialismo lo que hace es una política de seguridad de mano dura, porque el señor Serrano tenía una política de mano dura. Lo que hizo es dar la respuesta frente al problema de seguridad es generar mucho más productividad. Si usted ve los indicadores de productividad de la policía, de detenciones, ¿no? Son altísimos. Y está bien, pero el que recibe los golpes de efecto de esto es las cárceles, porque la cárcel es un reflejo de lo que se hace en la política de seguridad. Entonces ahí es donde no había una comunicación, y yo sí, repito, es un problema que se lo viene arrastrando y que este gobierno al principio no lo tomó en cuenta y que le estalla, ¿no? Le estalla en las manos. El autor intelectual de todo esto, equivocado desde luego, en buena lid o en mala lid, es el doctor Ex Serrano, el exministro de Interiores. El problema, Gonzalo, es que este sistema lo crearon los correístas, pero la derecha se siente muy cómoda en él.
O sea, usted le pregunta al social cristiano si está de acuerdo con que la prisión preventiva sea más dura, ellos van a estar de acuerdo. Y ese es el problema, esa es la tragedia del sistema. O sea, también tiene una razón ideológica. Por supuesto, ¿no? Y en ese sentido, Correa lo que hizo fue básicamente darle la razón en su momento a Nebot, ¿no? Eso fue lo que pasó. Bien, hasta ahí dejemos las cosas.